A Romero le costaba abrir sus ojos, pero finalmente lo logró. Mirando y examinando a su alrededor, no tardó en procesar lo siguiente: se encuentra en el interior de una cueva, húmeda y oscura, aunque no del todo. Hay algunas antorchas que iluminan de forma tenue la estancia. No está solo, junto a él hay varias personas. Visiblemente no están en su mejor estado, tienen heridas de gravedad variable, muchas cubiertas por vendas, se les ve cansados y sin muchas fuerzas. Nadie habla, todo es muy silencioso, sin contar con el sonido de las gotas de la cueva, algunos susurros pocos audibles y unos quejidos de dolor. Se vio a sí mismo y notó varias vendas, una en la cabeza, otra en su brazo derecho y otra en el tobillo. Está en mejores condiciones que sus compañeros. Al menos no se siente medio muerto. Se quedó perplejo cuando vio a una gran cantidad de hipogrifos dentro de la cueva. Todos ellos parecían ser guardias reales o soldados, a juzgar por sus armaduras y sus lanzas de oro, sucias y de apariencia poco cuidada, descripción que también puede acoplarse al plumaje y pelaje andrajoso y añejo. Un pequeño grupo en particular de hipogrifos se percató del señor Romero ya despierto. Dos de ellos, uno de pelaje morado con melena y cola verde como la menta, y otro de plumas azules pálidas y blanco en su melena y cola, se le acercaron. Ambos son considerablemente altos, fácilmente superando los 2 metros de altura. Ambos se acercan a Romero, con la aparente intención de hablarle. Uno de ellos, el hipogrifo de plumaje morado, se llama Cispray, uno de los altos mandos, siendo él un general. Este le habló a Romero, le preguntó por su nombre. Romero titubeó, pero pudo decirle al menos su apellido, con el que todo el mundo le llama. El general Cispray le hizo varias preguntas a Romero. Aunque con nervios, el señor lo reprime, mostrándose más tranquilo, y respondiendo sin duda. Cispray. ¿Usted trabajaba en aquella torre en la que mi compañero, Skyvik, lo encontró bajo escombros? Romero. Sí, es correcto. Cispray. Tengo entendido que en esas torres, ustedes tenían ciertos cargos. ¿Cuál era el suyo? Romero. Supervisor de la Torre 32. Cispray. ¿Puede decirme qué fue lo que pasó exactamente? ¿Fueron atacados, no es así? Dentro de su mente, Romero intentó reconstruir los hechos para dar su testimonio. Romero. En realidad no lo sé. Es que todo estaba cubierto por una densa niebla, luego algo destruyó la torre y perdí el conocimiento. Cispray. Ustedes vieron aquellas cosas que llegaron del cielo, ¿correcto? Se estrellaron contra algunas de sus torres, por lo que pudimos ver. Romero. Sí, eso es correcto, los vi el día sábado. La torre 33 fue destruida por una de esas cosas, bolas negras. Romero asintió con la cabeza al responder. Cispray. ¿Usted ha entrado en contacto con los monstruos que han bajado de aquellas cosas gigantes? Unas cosas de metal que se pueden mover por sí solas. ¿Las ha visto? Romero. No sé a qué se refiere, no vi nada de eso. Dijo, mirando confundido al hipogrifo. Cispray. De acuerdo, porque le advierto que no deben de ser de este mundo, son algo que nunca he visto. Hemos preguntado a los otros humanos que rescatamos, y ellos afirman que tampoco habían presenciado algo similar. Así que, diría yo que, estamos en las mismas. Ahora bien, probablemente se preguntará, ¿qué haremos con usted? Lo mantendremos seguro en esta cueva, es peligroso salir. Tranquilo, no le vamos a hacer nada. No piense que tenemos rencor por ustedes ni nada parecido, eso se acabó, son puras tonterías. Mi compañero, Skyvik, estará a su lado de momento. Como ya le dije, él fue quien lo encontró. Cispray se alejó y se reunió nuevamente con otros de su especie. Por otro lado, Skyvik se mantuvo cerca de Romero. Sky. Tienes suerte de que te haya encontrado a tiempo. La torre colapsó luego de que te rescatáramos. Romero. Bueno, no estaba en las mejores condiciones. Te lo agradezco. Sky. No hay de qué. Descansa, lo necesitas. Romero respiró profundamente. Aunque no hay alivio alguno. Todavía piensa en su familia. No solo debe, quiere y necesita reunirse con su esposa, y sus 3 adorados hijos.
Octubre 21, es viernes. Lo que ocurrió ayer, es simplemente cosa de pocos días. Pude haber escrito esto hace un día, pero sentía que debía ordenar mis pensamientos, porque mi mente era como un revoltijo. Directo al grano, nos encontramos con un grupo de ecuestres, todos ellos de una raza diferente. Un pony terrestre, que se llama Sandvar, Smolder, una dragona, Gallus, un grifo, Yona, una Yag, aunque parece más un puto mastodonte que otra cosa. También está Ocelus, que es una cambiante, o al menos eso dice ella, porque es la cosa más jodidamente rara que he visto en mi vida. Y por último, Silverstream, una hipogrifo. Nuestro encuentro con ellos fue dentro de un bar en el centro del pueblo. Nos tomó por sorpresa, incluso peleamos, creí que iba a morir. Lo bueno es que después pudimos discutirlo de forma un poco más calmada, sin tantos golpes de por medio. Dijeron que llevaban días malviviendo y apenas podían encontrar provisiones. Como 3 de ellos eran más racionales, y también porque me lo suplicaron, decidí ablandarme y les he permitido quedarse en mi casa. Ahora los 6 están con nosotros, aunque no ha sido fácil. Lucas los detesta con toda su alma, y eso provoca mucha tensión. Gallus, Smolder y Yona no ayudan tampoco, a veces son desagradables. Podría sacarlos, es mi casa, a fin de cuentas. Pero luego de oír la tremenda odisea que estos hijos de puta tuvieron para llegar aquí, no creo que sea lo correcto. No, no lo es. Solo ha pasado un día, puede que las cosas vayan mejorando. De no ser el caso, y si las cosas empeoran, no sé qué voy a hacer. ¿Quién diría que así sería el apocalipsis? Cuando Michael terminó de escribir, salió de su habitación. Aunque no sin antes echar un fugaz vistazo al exterior, con su ventana, empapada por la intensa lluvia, el cielo gris y oscuro de fondo. En el primer piso, los nuevos inquilinos ya se han puesto cómodos a su manera, a pesar de la tensión que emana a algunos integrantes. No obstante, eso no ha sido impedimento para que saquen a relucir su curiosidad por los artefactos humanos, que para estos, son lo más mundano y cotidiano. El teléfono fijo de la casa, que está posado en una pequeña mesa frente a las escaleras, les llamó la atención, lo suficiente como para interactuar con él. Aunque con la señal telefónica caída, no podían hacer nada con aquel trasto. No fue lo único interesante, desde su punto de vista. Ocelus es, con diferencia, la que más se muestra interesada en todo lo que le rodea. Con una mirada analítica, se quedó mirando el televisor de caja, la enorme pantalla negra le pareció un espejo de lo más extraño. Ocelus tocó el cristal con uno de sus cascos. Ocelus. ¿Qué se supone que es esto? Si es que puedo saberlo. Robin, sentado en el sofá de la sala y con el revólver en sus manos, le respondió a la cambiante. Robin. Eso es una televisión. Lo usamos para ver cosas, películas, series, o también para jugar a videojuegos. Ocelus. ¿Eh? ¿Videojuegos? No lo entiendo, ¿y qué se supone que es? Robin, como buen canadiense, muy amablemente le fue explicando de una forma concisa y de la cual ella pudiera ser capaz de entender, hasta cierto punto, sobre aquel entretenimiento humano tan extraño. Igual, a Ocelus le costaba procesar. Poder controlar a un individuo dentro de una caja con un cristal oscuro a través de un aparato manipulado por esas manos. Suena muy descabellado. Mientras escuchaba a Robin hablarle, ella inspeccionó la videograbadora Combo, lo último en el mercado, con la que se puede ver películas tanto en cintas de video analógicas, como en discos compactos. Se acercó Sandvar, quien miró una pila de películas en VHS y en DVD. Había de todo, las películas de la saga Destino Final, Matrix, Toy Story, Piratas del Caribe, o episodios y temporadas de series, como Las Tortugas Ninja y Danny Phantom. A Michael no le falta el buen gusto. El pony, queriendo ver las cintas y discos con más detalle, intentó extraer una, pero terminó por botar al suelo todas las películas. Michael. Oye, ¿pero qué estás haciendo con mis películas? Dijo Michael en voz alta, mientras se acercaba. Sandvar. Uy, perdón, solo estaba mirando. Se disculpó. El pony formó una sonrisa nerviosa. Michael se agachó y fue recogiendo del suelo las cintas y discos tirados. Michael. Ten cuidado con todo esto, me costó más de la mitad de mi vida armar esta colección, ¿sabes?
Michael iba acomodando las películas en su sitio, mientras Sandbar lo miraba. Sandbar, ¿para ti estas cosas son tan importantes? Cuestionó el pony. Michael, solo no estropees mis películas, ¿quieres? Sandbar asintió con la cabeza. Will se encuentra vigilando desde la sala de estar, agarrando el rifle de caza y mirando el exterior por la ventana, apartando un poco las cortinas que tapan la vista. No hay nada preocupante, de momento. La calle está vacía y silenciosa, empapada por la lluvia. Está fumando un cigarro, lo había tomado de una caja que le pertenecía a los padres de Michael. Si nadie más iba a fumarlos, él lo haría. Total, ya está podrido por dentro, ennegrecer sus pulmones es el menor de sus problemas. Mientras echaba una profunda calada, Gallus se acercaría con un rostro que expresa irritación y molestia. Gallus. Oye, ¿podrías dejar de, no sé, fumar? Will. Pues es lo que estoy haciendo. Dijo Will, dirigiendo su mirada brevemente al grifo. Gallus observó el cigarro que sostiene Will en su mano izquierda. Gallus. ¿Se supone que eso es una pipa? Will. ¿Pipa? ¿Pero en qué época crees que estamos? ¿Siglo XIX? Ni que fueras Sherlock Holmes. Gallus. ¿Y quién rayos es Sherlock Holmes? Will. Solo un detective con un espantoso acento inglés. Dijo el humano, levantando los hombros y respondiendo con poco interés. Will. ¿No deberías de estar con tus amigos? Gallus. ¿Qué quieres que haga? El olor que desprendes con esa cosa no me deja tranquilo. Gallus se tapó la nariz con sus garras. Will. ¿Acaso de dónde vienes no fuman? Gallus. Me recuerda más a las calles de Gridfonstone. Y yo pensaba que el olor a Jack no era tan agradable. Will arqueó una ceja ante aquel comentario. Will. ¿Y eso qué quiere decir? Gallus. Digamos que, básicamente, huelen fatal, ni siquiera sé cómo es que nunca se me arruinó el olfato, y desde luego estar en Ponyville fue un alivio para mi nariz. Will. Suena como si hablaras de Nueva York. Solo falta que menciones las ratas. Dijo, soltando una pequeña risa. Gallus. Bueno, había de sobra. El tono de la conversación comenzaba a tomar uno más relajado y casual. En la cocina, la dragona Smolder, junto con su amiga Jonah, miraban con mucha curiosidad los aparatos como el microondas, el horno eléctrico o el refrigerador. Además de varios utensilios únicos que nunca antes habían visto. La cocina ya se muestra sucia y desordenada. La basura se ha estado acumulando, decenas de latas de conservas abiertas y vacías decoran el piso y la encimera, incluyendo los frascos y cajas que tenían condimentos o ingredientes. Hay varios platos y cubiertos sucios que aún no han sido lavados, con varias moscas zumbando. El fregadero está seco, hace semanas que no hay agua corriente. Smolder agarró la cafetera y la examinó, y Jonah lo miró con escrutinio. Lleva sin ser usada desde el inicio de la invasión, y no es que Michael consume mucho café. El aparato le resultó bastante extraño, y las dos secuestres ni siquiera sabían qué era lo que sostenía Smolder con sus garras. Lucas no se encuentra lejos, está apoyado junto a la pared en medio del pasillo que conecta con la puerta del sótano de la casa, ahora mismo abierta, justo al frente del marco. Catherine y Daisy están allí abajo, junto con la hipogrifo, Silverstream. Se oyen a las dos niñas divertirse, parece ser que la pasan muy bien con la recién llegada. Como si su presencia le hubiese devuelto la alegría que tanto les faltaba. Debería de estar con ellas, vigilándolas, asegurándose de que nada les pase en compañía de aquella criatura, pero es imposible no entretenerse viendo a Smolder y a Jonah mirar la cocina y todo el entorno de la casa en general. Es como ver a unos cavernícolas del Paleolítico teletransportados al mundo contemporáneo. O unos bárbaros germanos entrando a la opulenta Roma. Smolder y Jonah no tardaron en percatarse de que estaban siendo observada, con un claro y obvio desdén por el humano. Jonah. ¿Podrías dejar de mirarnos? Lucas. Solo las vigilo para que no causen problemas. Smolder. ¿Cuál problema? No sé a qué te refieres, pero yo veo que ustedes ya lo han hecho. Quiero decir, todo esto es un desastre. Lucas. ¿Y qué esperabas? ¿Que en medio del apocalipsis nos pusiéramos finos? ¿O que nos preocupemos más por lo estético que por nuestras vidas?
Venga ya. Smolder. No es que me importe de dónde vengo, ni siquiera tenemos este tipo de cosas, es más parecido a lo que tienen los ponis. Lucas. O sea, que ustedes las lagartijas de mierda viven como salvajes. La verdad no me extraña. Smolder refunfuñó y frunció el ceño. Jonah miró a su amiga preocupada. Jonah. Amiga dragona, ¿poder calmarse un poco? ¿Sí? Pero Smolder no escuchó a Jonah. Smolder. ¿Cómo fue que me llamaste? Lucas. Lagartija de mierda, sorda. Smolder lanzó con todas sus fuerzas la cafetera y se estrelló contra la pared, a tan solo unos escasos centímetros de Lucas. El chico se apartó casi de inmediato. Smolder tomó vuelo y se acercó a Lucas, mirándolo de forma amenazante. Smolder. La próxima vez no voy a fallar. ¿Comprendes? Lucas empujó a Smolder. El resto de los chicos se presentó y observó el jaleo causado por Lucas y Smolder. Michael. Oigan, ¿se puede saber qué rayos está pasando? Lucas. Es esta dragona de mierda, me ha intentado atacar. Smolder. Pero serás maldito, no te hagas la víctima, tú me insultaste y perdí la paciencia. Jonah. Ya que estar de acuerdo con Smolder, el humano inició pelea por insultar a amiga dragona. Smolder. Me llamo sorda y lagartija de mierda, para que lo sepan. Todos fijaron sus miradas en Lucas, y él sintió incomodidad ante tantos ojos posados en él. Desde el sótano, al pie de las escaleras, las niñas y Silverstream oían lo que iba aconteciendo arriba. Se pusieron nerviosas, su hermano nuevamente quebrando la frágil paz que se intentaba instaurar en la casa. Michael. Amigo, por favor, necesito que dejes de comportarte así. Michael se acercó a Lucas, pero él le frunció el ceño. Lucas. Que te jodan, todavía no entiendo por qué dejas que estas porquerías vivientes estén en tu propia casa. Smolder y Jonah, junto con Gaius, mostraron una fuerte indignación por aquellas funestas palabras pronunciadas. Los tres refunfuñaron al unísono, junto con sus ceños muy fruncidos. Susan, más apartada, siente el ambiente pesado y transpira al notar una fuerte tensión en el aire y el enojo de los tres secuestres. Sandvar y Osellus, sobre todo Sandvar, mostraron molestia pero sin perder los estribos, y Silverstream, aún en el sótano junto a las niñas, prefirió fingir que no había oído nada. Will, indiferente, solo arqueó una ceja ante los comentarios tan despectivos hacia los secuestres, dignos de un racista. Por el contrario, su hermano menor se acercó a Lucas. Robin. Basta Lucas, deja de decir esas cosas, estás poniendo nervioso a todo el mundo. Lucas. A la mierda con ustedes. Lucas empujó a Michael y a Robin con brusquedad. Refunfuñando, apartó a Sandvar y a Ocelus con aún más violencia, resultando molesto para Gaius. Will se quitó de su camino antes de que le tocara un pelo. Subió las escaleras y desapareció por el pasillo de arriba. Se produjo un fuerte sonido de un portazo, por lo que debió de entrar en alguna habitación. Michael suspiró frustrado y se rascó la cabeza. Gaius. Qué amables son los humanitos estos, ¿no lo creen? Smolder. Y yo pensaba que nosotros los dragones y grifos éramos bastante groseros. Sandvar. Basta chicos, no digan ese tipo de cosas. Jonah. ¿No viste cómo un humano mugroso trató a yo y amigos? Una acalorada discusión se encendió de repente e inundó toda la casa. Will se alejó lentamente, intentando pasar desapercibido. A veces es mejor cuando la gente se olvida de tu existencia en ciertas circunstancias. Susan pensó lo mismo e hizo exactamente eso. No tiene por qué involucrarse, y mucho menos si es algo de cosas que ni siquiera son manos. Michael se apartó y se fue a un rincón de la sala. Tomando asiento con pesadez en el sofá, se puso una mano en la cara y su cabeza se empezó a llenar de varios pensamientos y dudas. Se preguntó si realmente fue tan buena idea haber traído a esas criaturas a su casa, y él como Lucas era tan malditamente terco. Solo se respira tensión y eso lo pone nervioso. Cuando levantó la mirada, vio a la cambiante Ocelus frente a él, con su rostro lleno de vergüenza y preocupación. Ocelus. En verdad lo siento por esto.
De verdad, no queremos que continúe sucediendo. Perdón si molesto, pero por favor, necesitamos otra oportunidad. Michael respiró profundo. Michael. Miren, no los voy a echar, ¿de acuerdo? Yo lamento el comportamiento de mi amigo Lucas, igual que lo haces con los tuyos, lo entiendo. La cambiante asintió aliviada. Sandvar dio unos pasos adelante. Sandvar. ¿Qué problema tiene él con nosotros? Robin. No lo sé, pero parece que no le agrada para nada que ustedes estén aquí. Michael. Por Dios. Es como si el hijo de puta fuese un racista, pero con los secuestres. Robin. ¿No te acuerdas de esos comentarios tan raros que hacía contra los extranjeros? Michael junto con Robin hicieron memoria. Rememoran las frases, comentarios y todo lo que había salido de la boca de Lucas. Aquellas palabras, esas cosas tan degradantes y despectivas, esa forma de referirse a esas gentes. Después de todo, no se distanciaba mucho del modo tan peyorativo con el que hablaba a la hora de referirse a los secuestres, casi como si de un miembro del Ku Klux Klan hablando sobre los negros, resultando en algo muy irónico. Deberían de esterilizar a todas esas bestias para que se extingan, o encerrarlas en jaulas y enterrarlas bajo tierra, como los abominables fenómenos de la naturaleza que son. En más de una ocasión llegó a verbalizar esos comentarios. Robin. Es curioso que todo aquello lo diga un negro. Ofelus. ¿Y eso por qué lo dices? Robin. Por nada. El día transcurrió, ahora con mayor calma, si es que la tensión latente durante varias horas se le puede decir así, calma. Por fortuna, para Michael y su salud mental, no hubo muchas discusiones o peleas que lo pusieran con los pelos de punta por los nervios y el estrés. El sol ya se había ocultado cuando iban preparando la cena. Will se encargó, junto con la ayuda de Susan, de cocinar la comida enlatada, precariamente, prendiendo una de las estufas de la cocina con un viejo encendedor. Pedirle ayuda a Smolder, una criatura con la habilidad de fuego, les pudo ahorrar tiempo, pero ella no se mostraba con ganas de echar una garra, prefiriendo calentar el sofá de la sala con su trasero y cola. Tomaron agua que recolectaron en unos envases de plástico, de tanto que había estado lloviendo. Susan se esmeró en que esos dichosos envases estuviesen lo más limpios posible. La comida era unas sopas condensadas y listas para su consumo. Claro, para Sandvar, Jonah y Ocelus tendrían que darles algo más adaptado a sus dietas. Unas pocas verduras enlatadas y el problema estaba solucionado. Nadie debía de enfermarse, no se encuentran en las condiciones de tratar a alguien más con la salud delicada. Daisy apenas si se va recuperando de su enfermedad con los medicamentos conseguidos, que tampoco eran muchos. La comida fue repartida en el comedor, donde todo el grupo se reunió. Lucas fue la indiscutible ausencia en la mesa, ni siquiera ha venido a acompañar a sus hermanas. Susan se encargó de dejarle su porción de alimento, y, por lo que cuenta ella, Lucas lo recibió de muy mala gana. Pero incluso en un momento donde todos comían, no había paz ni tranquilidad. No la hay con el simple hecho de saber que, fuera de las paredes de la casa, unos monstruos merodean los alrededores y atacan a todo terrestre que divisen. Dentro, la tensión sigue siendo tan palpable como lo fue desde que llegaron los nuevos invitados. Solo se disponen a comer, nadie habla, pero se echan miradas llenas de desconfianza y resquemor. La dragona, Gaius y Jonah incomodan a sus otros compañeros con sus caras nada amigables. Will les mira de reojo, malhumorado. Susan, siempre intentando evitar el conflicto, mira para otro lado, fingiendo como si todo estuviese bien. Las niñas miran nerviosas. Daisy, con sus ojos grandes, que siempre han albergado curiosidad, solo reflejan inquietud, un sentimiento compartido por Michael y Robin. Michael quiso romper esa tensión, ese mal aire que impregna el comedor. No tuvo valor. Robin se le adelantó. Robin. Oigan, ¿y qué tal si nos cuentan cómo es secuestría? Sandvar. Oh, ¿en serio les gustaría saber cómo es nuestro hogar? Robin. ¿Por qué no? Tengo curiosidad de cómo son las cosas allá. ¿Y quién mejor para contarme de ese sitio que un pony, verdad? Sandvar se mostró entusiasmado, dibujando una sonrisa en su rostro. Dio un enorme bocado de su comida, saciando de una buena vez su hambre, y luego se aclaró la voz. Sandvar.
Bueno, yo soy de Ponyville, es un pueblo en el corazón de Equestria, junto al bosque Everfree y un poco cerca de Canterlot. Era bastante agradable, conocía a casi todo el mundo. Me gustaba ir de vez en cuando al Sugar Cube Corner, allí hacían los mejores pasteles de todo Equestria. Robin. Mierda, no hables de eso. Me vas a dar más hambre de la que ya he tenido. Sandbar. Perdón. El caso es que teníamos un montón de lugares, una bolera, un café, una biblioteca, un carrusel, un teatro, una plaza, y un montón de sitios. En serio, había de todo. Era casi imposible aburrirse. Gallus. Ya, claro. Luego en la escuela de la amistad me aburría hasta dormirme en las clases de Twilight, era la cosa más somnífera del mundo. Ocelus. Gallus, no seas así. La profesora Twilight siempre tenía algo interesante que enseñar, por eso lo anotaba todo. Michael. Oigan, perdón por interrumpir. ¿Pero quién es esa tal Twilight? No entiendo nada. Will. Brillo crepuscular. ¿En serio existe alguien que se llama así? Vaya nombre de mierda. Supongo que sus padres no la querían mucho. Murmuró, pensando que no lo iban a escuchar. Gallus se tuvo que tapar la boca con fuerza, casi se le escapa una risa por el comentario. Cuando se dio cuenta de que sus amigos lo miraban con el ceño fruncido, tuvo que forzar una mueca de molestia fingida hacia Will, quien ahora fue el fulminado por esas miradas secuestres. Su hermano Robin lo miró de reojo, suspirando. Silverstream. Oye, no pienses que no te hemos oído, eso fue muy grosero. Will, indiferente, se limitó a encoger los hombros. Terminó de comer lo que había en la lata de conserva y se levantó. Agarró su arma y se fue a la sala principal. Smolder. ¿Cuál es su problema? Jonah. No hacerle caso a mono estúpido y grosero, Jonah prefiere ignorarlo. Robin. No le hagan caso, es solo un idiota. Es todo. Gallus. Creo que a mí me cae bien. Un poco. Sandbar. Me pregunto por qué será. Ocelus. En fin. ¿Qué tal si nos cuentan cómo es su vida aquí? Siempre me pregunté cómo viven los humanos. Quiero decir, toda la vida nos han contado que son malos, o que hacen cosas muy malas. Pero siempre pensé que, al igual que nosotros, tienen vidas normales. ¿Verdad? Michael. Pues sí, o que creían que todo el tiempo estábamos planeando invadirlos. Robin. En ese caso, sería el gobierno de este país, nosotros no. Smolder. ¿Y cómo podemos estar seguros de que eso sea cierto y no nos estás mintiendo? Michael. Porque la mayoría tenemos una vida normal y no queremos problemas. Solo intentamos salir adelante. En el colegio hacía lo posible por tener notas mínimamente buenas y alejarme de los problemáticos. Ya está, es así de sencillo. Sandbar. Igual que nosotros en la escuela de la amistad. Escuela de la amistad. Los chicos arquearon una ceja, incluida Susan, que dirigió su mirada al pony con discreción, extrañada por la mención de un lugar que, desde el punto de vista de estos secuestres, parece ser lo más cotidiano y mundano. Sandbar iba a continuar hablando, pero Michael le interrumpió. Michael. Espera, ¿escuela de la amistad? ¿En serio existe eso? Jonah. Sí, porque humano preguntar algo obvio. Robin. Porque aquí eso no existe. Silverstream. Pero entonces, ¿cómo pueden hacer amistades sin una escuela? Robin. Pues salir a la calle y conocer a la gente. O charlar por alguna página web y en foros de internet. Así es como funcionan las cosas para nosotros. Ocelus. ¿Nos quieren decir que, ustedes los humanos, no necesitan de una escuela para poder hacer amigos y aprender los valores de la amistad? ¡Guau! Eso es increíble. Susan soltó una pequeña risa, que no pudo disimular. Qué estúpido, demasiado cursi que debería de ser irreal. Smolder. Disculpa, ¿se puede saber cuál es el chiste que me estoy perdiendo? La chica miró directamente a los ojos de la dragona. La risa se desvaneció y solo quedó una expresión neutra que rozaba lo muerto. Susan. No es nada. Pero qué ridículo suena eso. Smolder frunció el ceño, más pronunciado de lo que ya estaba siendo habitual. Smolder.
Si solo vas a decir ese tipo de cosas, entonces piérdete. Susan dejó la lata de conserva en la mesa, se levantó con brusquedad y se fue del comedor a pasos muy sonoros. Michael quiso decirle que se quedara y extendió su mano izquierda para alcanzarla, pero ella fue más rápida y ni caso le hizo. ¿Qué importa? Es mejor ir sola y no estar en compañía de esas cosas que, por algún motivo, Michael dejó que se quedaran en su casa. No pronunció ninguna palabra, al menos no muy audible, pero Smolder captó un murmullo que soltó Susan con molestia. «Puta lagartija de mierda». La dragona endureció su rostro, refunfuñando y sacando humo de sus fosas nasales, pero dejó que la chica se perdiera de vista al subir el segundo piso. Jonah. Jonah no gustarle a esa chimpancé de peluca roja. Michael. Oye, no le llames así a Susan. Solo necesita tiempo para acostumbrarse a ustedes. Smolder. Ajá, sí, claro, lo has dicho un montón de veces en lo poco que llevamos aquí adentro. Michael. Solo denle tiempo. Daisy. A mí me agradan ustedes. Los 6 estudiantes miraron a la pequeña niña, acompañada por Catherine. La pequeña infante aún muestra signos de su débil salud, su voz más áspera en lugar de ese dulce sonido que tanto la caracteriza, una notable palidez y la constante tos y moqueo, pero se ha ido recuperando. Silverstream se acercó a la niña. Silverstream. ¿Hablas en serio, pequeña? Oh, me gusta mucho oír eso. Catherine. No le hagan mucho caso a nuestro hermano Lucas. No me gusta cómo los está tratando. Daisy. A mí tampoco, Luquitas se comporta como un tonto. El apodo, tan cariñoso como vergonzoso, resultó tan gracioso que Silverstream estalló en una fuerte carcajada. Fue acompañada de una risa más sutil por parte de Ocelus y de Sandvar, junto con la de Michael y Robin, que se la aguantaron. No es la primera vez que escuchan ese chistoso nombre. Una risa más burlona y casi imperceptible salió de la boca de la Jack, y especialmente de la dragona y el grifo. Silverstream intentó recuperar aire. Silverstream. Ese fue el nombre más chistoso que he escuchado en mi vida, por Celestia, a eso le llamo creatividad. Catherine. Ja, si supieran que a Lucas no le gusta que le llamen así frente a todos, solo lo permite cuando estamos solas. Robin. Qué mal, para él, que todo el mundo ya lo sepa. Entretanto, la cambiante se acercó gentilmente a Daisy. Ocelus. Pero, entonces nosotros les agradamos, ¿cierto? Catherine. Sí, nosotras no somos como nuestro hermano. A veces es bueno, pero también puede ser un idiota. Ocelus. Está bien, pero tampoco creo que deban llamarle así. Catherine. Si supieran cómo es él en muchas ocasiones, entonces lo entenderías. Daisy. Oye, ¿es verdad que puedes convertirte en lo que sea? Ocelus. Oh, claro, soy una cambiante. Los cambiantes tenemos la habilidad de adoptar cualquier forma. Daisy. Wow, ¿entonces puedes convertirte en un conejo? A mí me gustan los conejillos, mira mi peluche, es un conejito. Daisy alzó su muñeco de trapo y lo mostró con mucha ilusión, un conejo blanco, un poco viejo y con manchas de suciedad seca. Ocelus no pudo evitar hacer una mueca de ternura por lo adorable que resultaba ser la pequeña niña, esa inocencia, entre tanto caos que posiblemente esté pasando allá afuera y del que ya han presenciado por su travesía, la conmueve. Daisy. Oh, qué bonito. Claro que puedo convertirme en un conejo, uno muy bonito y adorable. Los ojos de la niña se agrandaron por la emoción. Ella saltó de la silla y comenzó a brincar mientras pedía, como disco rayado, que Ocelus se transformara en un pequeño conejo. Y la cambiante accedió con total gusto. En un abrir y cerrar de ojos, al ser envolvida por una llama azul, su forma equina e insectoide fue reemplazada por la de un conejo, de color azul ártico y grisáceo claro, cuyos ojos eran los mismos a los de la cambiante original. La emocionada niña saltaba de alegría, una que no se había visto desde la llegada de los monstruos cósmicos, que han arrebatado la tranquila vida con la que todos gozaban. Ocelus, queriendo jugar con la pequeña para poder distraerla, empezó a corretear y dar saltitos por la casa, y la niña, sin dudarlo, la persiguió.
Gaius, Jonah y Smolder arquearon una ceja, pensando que Ocelus se dejaba usar como un juguete. Smolder. ¿Es en serio? ¿Ahora resulta que se degrada de esa manera? Silverstream. Oye, no seas así. Al menos está entreteniendo a la niña. Mírala, ¿no es adorable? Catherine. Me alegra ver a mi hermanita así. Lucas no ha hecho mucho por nosotras en todo este tiempo. Sandbar. ¿Pero por qué? Se supone que son hermanos. Catherine. Sí, Lucas dice todo el tiempo que es muy protector y que siempre nos cuidará. Y eso es verdad, lo ha hecho. Pero cuando puede, nos deja de lado, sobre todo si se trata de usar su computadora y jugar todo el maldito día a ese juego. Michael. ¿Te refieres al Fallout 2, cierto? Sandbar. ¿Computadora? ¿Fallout 2? ¿Qué es eso? Susan, con una linterna agarrada en sus manos, encontró la lata de conserva que le dio a Lucas, vacía y tirada en el piso, junto con la cuchara y unas pocas manchas de la sopa contenida. Como si fuese solo basura, pero es un claro indicio de que no ha desperdiciado la comida. En ese mismo sitio, frente a la puerta que da con la habitación de los padres de Michael, tuvo que dejar la dichosa lata porque Lucas no permitía que nadie entrase. Susan agarró el pomo de la puerta y lo giró. Para su sorpresa, ahora sí pudo abrirse. Debió de olvidar ponerle el seguro. Dentro, hay otra linterna que ilumina la estancia y los muebles de madera, apuntando hacia arriba para que la luz rebotara a todos lados. La chica apagó la luz, no es necesario gastar la tan preciada batería. Una fría brisa de viento la envolvió y sintió un fuerte escalofrío. No encontró a Lucas por ningún lado, lo que sí vio fue la ventana abierta, con las cortinas ondeando. Corrió, y al mirar por afuera, se encontró con Lucas, sentado en el tejado, abrazando sus rodillas. Al percatarse de la presencia de Susan, Lucas solo la miró por unos segundos, su rostro aún presentando una evidente molestia, para luego dirigirse nuevamente a la inmensa oscuridad de los árboles. Susan. Lucas, ¿qué estás haciendo allí? Lucas. Vete, quiero estar solo. Susan. Loco de mierda, vuelve adentro, es peligroso estar afuera. Lucas. Prefiero eso a estar con esos fenómenos. Susan. Oye, a mí tampoco me está convenciendo eso de convivir con esas criaturas, no eres el único. Lucas. Vaya, y yo pensando que estaba loco. Maldita sea, porque carajos Michael dejó que esos fenómenos entren a su casa como si fuesen compañeros de clase de toda la vida. A veces pienso que es demasiado amable. Y Robin no se salva, por algo es canadiense, supongo. Susan. Sí, tal vez tengas razón. Pero eso no es excusa para venir a sentarte aquí a estas horas. Lucas. ¿Y a ti qué puta mierda te importa lo que yo haga? Susan. Pues eres el mejor amigo de Michael, ¿verdad? No creo que a él le guste que su amigo se esté exponiendo al peligro. Lucas. Dudo que siga siendo mi amigo, me lo está demostrando. Que le jodan. A él y a Robin. Que le jodan a todos. Susan. Lucas, ya basta, vuelve adentro, te estás comportando como un estúpido. Lucas. ¿Y por qué no mejor vas con Michael y le preguntas si le puedes chupar el pene y masticar los huevos? La paciencia de Susan se agotó en ese instante, justo cuando Lucas pronunció la última palabra de ese comentario tan asqueroso y grosero. Como respuesta, sin verbalizar, le escupió en la ropa. Asqueado, Lucas se quitó la baba de encima, mientras Susan se esfumó, indignada. Se oyó la puerta cerrarse con un portazo. Lucas se mantuvo sentado en su sitio, pero más molesto de lo que le gustaría. Estar solo debía de ser la solución, pensó. Y esperaba que no llegara nadie más, en especial esas criaturas, a fastidiarle. Era mejor ver la oscuridad, el bosque cubierto por una penumbra absoluta, y el cielo cubierto por una densa capa de nubes que, con suerte, deja entrever la luz de la luna, tan tenue que no ilumina nada. El aire está impregnado de un fuerte olor a hierba y tierra húmeda, no hace mucho que dejó de llover. El único ruido audible y que sin embargo no resulta molesto ni por asomo, es el canto constante de los grillos y el de un búho a la distancia.
pero el sonido de algo moviéndose entre los arbustos fue el que lo dejó tenso. No estaba lejos, más bien, iba acercándose. Se quedó escuchando con atención. Solo era el ruido de algo, tal vez una persona, algún animal, o incluso algo mucho peor, moviéndose y rozando con las ramas de los arbustos mientras pisa las numerosas hojas marrones y secas del otoño. Con mucho cuidado, Lucas fue moviéndose, sin levantarse. Iba arrastrándose hasta llegar al marco de la ventana. Agarró la linterna y volvió a salir con el mayor. Intentó de no producir ningún sonido demasiado notable. Dirigió el foco a los árboles. No vio nada, pero sabía que algo no estaba muy lejos. Escuchó el mismo ruido, ahora mucho más cerca. Conteniendo los nervios pero con el corazón acelerado, Lucas continuaba iluminando el suelo en busca del responsable de esos sonidos. Él esperaba que de verdad fuese solo un animal, un ciervo que se ha perdido, o un mapache buscando comida, muy habitual al vivir entre tanta densidad silvestre. Debía de ser solo eso, un animal que se ha acercado a la casa de los Weston con curiosidad por la estructura que no es para nada natural. Cuando puso la luz de la linterna sobre el responsable de los ruidos, Lucas quedó pálido. Un monstruo. Un horrible y grotesco monstruo, fue lo que pensó un asustado Lucas. Sacado del más perturbador relato de horror cósmico. Un cuadrúpedo sin pigmentación en su piel, si es que eso blanco que lo cubre todo es piel. Sin rasgos faciales distinguibles, ni siquiera ojos, debe de ser ciego. Pero el calor tenue que emite la luz de la linterna lo alarmó. Esa cosa se ha dado cuenta de que no está solo y hay otro ser a poca distancia. Giró su espantosa cabeza en la misma dirección en la que se encuentra Lucas. El chico sintió un miedo que nunca antes tuvo dentro de su ser, un miedo indescriptible que le invadió de pies a cabeza, pues sentía la invisible mirada de esa cosa. La criatura caminó unos pocos pasos. Aprovechando la oportunidad dorada que se le ha presentado, Lucas, con mucho más cuidado, regresó a la habitación, arrastrándose con una lentitud que resultaba tortuosa y eterna, pero que el más mínimo ruido fuerte podría sobresaltar a ese bicho. Nada más volver a la falsa seguridad que le brindaba el interior de la casa, Lucas cerró la ventana, con esa misma lentitud. Luego hizo lo mismo con las cortinas. Salió al pasillo, oyendo el ruido del primer piso, a su hermana, que parece divertirse, y varias voces que se hablaban. Bajó rápidamente sin causar escándalo. Vio a su hermana correr detrás de un conejo azul. Alcanzó a la niña y le cerró la boca, mientras con su dedo índice le indicaba que hiciera silencio. Ocelus volvió a su forma base y, a punto de preguntar qué pasaba, Lucas la calló. Todos se quedaron callados por el repentino comportamiento tan raro del chico. Smolder. Oye, pero qué rayos te pasa. Smolder vio en los ojos del chico algo más que solo desprecio y desdén hacia ella por ser diferente. Miedo. Miedo fue lo que reflejaba los ojos oscuros del tembloroso Lucas. Sin alzar la voz, habló con un susurro audible. Lucas. Hay algo allá afuera. No sé qué es, pero tenemos que irnos y escondernos en el segundo piso. Michael. Oye amigo, tranquilo, estás asustando a todos. ¿Qué fue lo que viste? Lucas. No sé qué vi, pero no es nada bueno, vamos maldita sea, hay que subir ya. Will, que se había puesto cómodo en el sillón de la sala, se levantó para comprobar qué sucedía. Will. Oye enano, ¿qué te sucede? Lucas. Haz silencio maldita sea, hay algo afuera, lo he visto, tenemos que ir arriba ya, esa cosa está al lado de la casa. Will. No molestes, seguro que solo es un animal. Lucas. No lo es, se los juro, es horrible, debemos subir. Sin esperar a los demás, levantó a Daisy y agarró del brazo a Catherine, forzándolas a acompañarlo. Lucas no parecía estar de broma, ese miedo y esos nervios se les pegó a todos, porque lo decía con total sinceridad. Aún incluso sin estar seguro de que lo que dijese fuese cierto del todo, le siguieron por detrás, siendo Michael y Robin los primeros. Robin. Por cualquier cosa, tú te quedas aquí abajo. Will. Insisto, debe de ser algún animal perdido. Robin. Ojalá eso sea cierto. Luego, Sandbar, Ocelus y Silverstream les siguieron.
Los últimos fueron Smolder, Gaius y Jonah, más por no querer quedarse solos junto con Will. Arriba, vieron que Lucas entró en la habitación de Michael, y se molestó por ello. Lucas está en el suelo, abrazando con todas sus fuerzas a sus pequeñas hermanas. Se encontraron de frente con Susan, que no entendía nada de lo que sucedía. Susan. Oigan, ¿qué le ocurre? Lucas. Ya te lo acabo de decir, hay algo afuera, hay que mantenerse oculto y en silencio, hablo en serio. Todas las palabras de Lucas eran dichas con mucha franqueza y un miedo que Michael y Robin notaban. Robin. Mejor hagámosle caso, de verdad. Robin entró a la habitación, y luego el propio Michael también, dejando que Susan accediera. No cerró la puerta con pestillo y seguro hasta que no entraran los secuestres. Para cuando se dieron cuenta, se sentían apretados, y el desorden que Michael suele dejar no es una gran ayuda. Gaius. Será mejor que digas alguna explicación, ¿qué rayos fue lo que viste como para montar tanto alboroto? Lucas. Era cuadrúpedo, pálido y no tenía rostro o algo similar. Era como un puto perro deforme. Esa descripción hizo reavivar recuerdos que erizaron el pelaje y escamas de los 6 estudiantes. ¿Por qué lo descrito coincide con los monstruos aberrantes a los que se tuvieron que enfrentar y huir, aquellos que acompañaban a los invasores como perros cazadores, que persiguen a sus presas sin descanso alguno? Con la sangre helada, miraron a Lucas, comprendiendo ahora el miedo y el horror. Ocelus se tapó la boca con su casco derecho. Romero no podía quejarse de la ración de alimento que le habían proporcionado los hipogrifos. No era un manjar, pero nada es más placentero que masticar algo para llenar el estómago, porque sufrir hambre es de las peores torturas existentes y del que tuvo la desgracia de soportarlo por días que se sintieron como años infinitos. Una cazuela con sopa de verduras no estaba mal. Fue como volver a sus años de juventud y recibir un platillo similar por la mano de su bisabuela. Skyvik, el hipogrifo que le dio la comida, le acompañaba, comiendo pescado cocido. No muchos hablaban, los humanos supervivientes y que habían sido rescatados preferían comer en silencio. Los demás hipogrifos estaban en un extremo de la cueva, discutiendo en voz baja mientras comían. Sky. Entonces, ¿de dónde vienes? Romero miró al hipogrifo, mientras él daba un bocado. Romero. Vengo de Nueva Orleans, en Luisiana. ¿Has escuchado alguna vez de ese lugar? Está en América. Sky. Me suena de algo. Romero. Bueno, allí es donde vivo. Sky. Estás muy lejos de casa. Romero. Sí, es verdad. Romero dio otro bocado y masticó lentamente el contenido de la sopa. Sky. ¿Has vivido en ese lugar toda tu vida? Romero. No, soy nativo de Pensilvania, es un estado más al norte del país. Soy de un pueblo muy pequeño en una zona rural, seguramente ni sabrás ubicarlo en el mapa. Sky. ¿Y cómo se llama ese pueblo? Romero. Parker, al oeste del estado. En serio, es muy pequeño, ni siquiera viven más de 1000 personas. Incluso muchos le llaman como la ciudad más pequeña de los Estados Unidos. No es para menos. Sky. Qué curioso. ¿Y cómo era vivir allí? ¿Era bueno o malo? Romero. Bueno, yo no vivía en el pueblo como tal, yo era de una granja, pero cercana a la localidad, e iba casi todo el tiempo a pasar el rato por allí. Conocía a casi todo el mundo y tenía algunos amigos. Diablos, me acuerdo cuando íbamos a las orillas del río Allegheny a nadar en sus aguas cuando era verano. Sky. Veo que te estás poniendo nostálgico. Romero. ¿Qué te digo? Fueron buenos tiempos. Me gustaba vivir allí, parecía que el tiempo iba muy lento, todo era tranquilo, el río y los bosques rodeándonos por todas partes. No sé si eso es el paraíso, pero tal vez esté cercano a ser eso. Sky. Fue una buena vida, por lo que cuentas. Romero. ¿Y qué hay de ti? Parece que te gusta hablar mucho. Sky. ¿Te molesta? Romero. No, para nada. Sky. Bueno, estamos más cerca del lugar donde yo nací. Imagino que ya sabrás de dónde vengo. Romero. El Monte Aris, ¿estoy en lo correcto? Sky. Totalmente.
Era un lugar maravilloso. Desde que regresamos a la superficie, le devolvimos la vida que tenía antaño. Como buenos hipogrifos que somos, nos gustaba reunirnos para socializar por donde sea o hacer actividades. Y desde que el Rey Tormenta fue derrotado por esas ponis, gozamos de una buena vida, muy tranquila y sin casi complicaciones. Romero. Oye, me estoy perdiendo. ¿Quién es ese tal Rey Tormenta? Sky. Es una larga historia. No es broma, es muy larga. Romero. Si tú lo dices, pues será cierto. Sky. ¿Tienes familia? Romero. Esposa y 3 hijos. ¿Y tú? Sky. También, con 2 niños. Romero. ¿Están contigo? Sky no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, y bajó su mirada. Una lágrima estaba a punto de resbalar de su ojo, pero el hipogrifo se lo quitó rápidamente. Romero comprendió que había realizado la pregunta menos adecuada en el momento menos adecuado. Sky solo dio otro mordisco del pescado cocido. Romero. Perdón por la pregunta. No tenía idea de que estás en una situación similar a la mía. Sky. Tranquilo, no pasa nada. Romero. ¿Pero sabes en dónde están? Aunque sea una mínima idea. Sky. No lo sé. Es que no lo sé. No tengo idea de dónde están mis hijos. Romero. ¿Y cómo se llamaban? Sky. La mayor se llama Silverstream, y el menor Terramar. Silver estaba donde los ponis, en esa dichosa escuela de la amistad cuando todo comenzó. Y mi hijo debió de escapar junto con su prima, la princesa Skystar, durante el caos. Romero. Espera, ¿tu hijo y esa princesa son primos? El hipogrifo asintió. Romero. Entonces, ¿eres de la realeza? Sky. Algo así. Pero lo soy porque mi esposa era la hermana de la reina. Romero, incrédulo, no tuvo palabras en mente para responder. Su breve mirada perdida reflejaba su sorpresa. Romero. Bien, no estaba en mis planes conocer a alguien de la realeza. Sky. Tampoco es para tanto. Romero. Si tú lo dices. Al no quedar ni un trozo masticable en la cazuela, Romero se tragó la sopa entera. Dejó el recipiente en el suelo. Se tapó la boca cuando se le escapó un eructo. Por su parte, el hipogrifo masticó lo poco que quedaba del pescado, dejando únicamente el delgadísimo esqueleto, dejándolo caer en un golpe seco. Hubo un pequeño lapso de silencio entre ambos individuos. Sky. Imagino que quieres volver de donde vienes para ver a tu familia, ¿cierto? Romero. Por supuesto que sí. El problema es que no sé cómo carajos voy a hacerlo. Y ahora mismo no me encuentro en mis mejores facultades. Sky. Puedo ayudarte. Romero dirigió su mirada al hipogrifo, dudoso. Romero. ¿Estás hablando en serio? ¿Y por qué? Sky. Bueno, los dos tenemos objetivos similares. Queremos buscar y reunirnos con nuestras familias, cueste lo que cueste. Y claro, la situación en la que estamos envuelto no es ni cerca de favorable. Así que creo yo que, nosotros dos podríamos echar una mano y garra mutuamente para ayudarnos. ¿Qué opinas, señor Romero? Apenas conocía a este hipogrifo, y la forma con la que le propuso la idea, fue como si se conocieran desde antes, como si ya se hubiese establecido una cierta confianza entre ambas partes. Había duda, una duda natural en su mente de si aceptar la propuesta. No obstante, negarse en rotundo no le parecía lo más adecuado, y por tanto, no sentía que fuese la opción 100% correcta. Y el hecho de que la situación de ambos sea casi idéntica, hizo que el señor simpatizara de buenas a primeras con el hipogrifo. Apenas mencionaba a su esposa, y por tanto, pensaba que le había ocurrido lo peor, y que sus hijos y la dichosa princesa están merodeando en un mundo que ahora resulta peligroso. Con un profundo suspiro, fijó su mirada en los ojos gamboge brillante de Skyviek, y en señal de aceptación, asintió la cabeza.
Alejados de toda tierra firme a la vista, Terramar, en compañía de la princesa Skystar, nadan sin un norte al que seguir o guiarse, por las infinitas aguas del océano Atlántico, a decenas de metros de la superficie. La única fuente de luz, entre una vasta oscuridad que perturba por los horrores que esconde, es la antena bioluminiscente que brota de su cabeza. Ambos ponis marinos, demacrados, delgados por la falta de alimento continuo y desorientados, avanzan despacio, temerosos de cualquier peligro acechante y que pueda sorprenderlos en el momento menos oportuno. Miraban por todos lados, en busca de la más mínima amenaza con la que se puedan topar. El silencio sepulcral y absoluto no es ninguna ayuda, e incomoda. Terramar, cansado, se detuvo. Apenas si tiene fuerzas para proseguir con el camino, cuyo destino ni siquiera existe. Su prima, al darse cuenta, dio la vuelta para mantenerse cerca de él. Separarse es peligroso cuanto menos. Star. Terramar, ¿qué te pasa? Terramar. ¿Qué me pasa? Star, ¿no lo ves? Es demasiado obvio, por Celestia, estamos perdidos, creo que hemos dado vueltas. ¿Cuánto llevamos así? Maldición, he perdido la cuenta de los días. Star. Oye, espera, calma, ¿está bien? Terramar. ¿Cómo quieres que me calme? Nos encontramos en medio de la nada y quieres que esté calmado. Star. Tranquilo, no creo que estemos perdidos. Solo hemos perdido el rumbo. Creo. Terramar. ¿Solo hemos perdido el rumbo? Prima, ni siquiera sé a qué quieres llegar con eso. Star. Mira, sé que no es la mejor situación. Yo ni siquiera termino de entender qué es lo que sucede, pero estoy segura de que vamos a salir de esta. Créeme, primito, confía en tu princesa favorita. La princesa le guiñó el ojo a su vez, que intentaba sonreír cálidamente para él. Pero solo vio a un muerto Terramar, sin apenas emoción. Luego bajó la mirada, que se transformó en una más melancólica. Terramar. Ojalá estuviéramos con Silverstream. La extraño tanto. Skystar le colocó una aleta en la barbilla y le levantó la cabeza. Star. Yo también quisiera que ella estuviese con nosotros. Pero no creo que le gustaría estar en nuestra situación. Estoy segura de que ella está bien con sus amigos. O bueno, eso quiero creer. Terramar. Ojalá sea así. Me preocupa mucho lo que le pueda pasar a ella. O a nuestros padres, o a la reina. Todo fue tan repentino cuando pasó el ataque. Ambos rememoran los acontecimientos que se llevaron a cabo aquel día, que ya parece tan distante. La suerte los había acompañado en todo momento, cada segundo, cada instante durante el caos e histeria desatada. Ellos esquivaron a la muerte, que por muy poco los reclamó. Star. Intentemos no pensar mucho en eso. ¿Qué tal si mejor piensas en cuando llegaron esas ponis a ayudarte a elegir dónde vivir? Me dijiste que casi te hacen perder la cabeza, fue tan divertido cuando me lo contaste. Terramar. Mejor continuemos nuestro camino. Si es que hay alguno, porque yo no sé a dónde vamos con tanta oscuridad. Star. No te preocupes, aquí está tu prima para que pueda defenderte de cualquier cosa. Dijo, y con sus aletas imitó a un boxeador. Un desanimado Terramar fue el que retomó la marcha del viaje, y rápidamente Star se puso adelante para iluminarlo. La noche fue tortuosa, poco fue lo que durmieron. Sintieron un ligero alivio, no solo al salir de la habitación de Michael, donde todos iban apiñados, sino también cuando amaneció, incluso si los rayos de sol no aparecían por ningún lado. Los últimos días se han estado volviendo más grises y lúgubres. Una vez se aseguraron de que no hubiese algún peligro, intentaron retomar la rutina que habían establecido desde el inicio del caos. Despertaron y levantaron a un Will profundamente dormido, que lo encontraron acostado en el sofá de la sala del televisor, acompañado de su rifle. Luego comieron lo que se puede considerar el desayuno, dejaron que el día transcurra con normalidad, en la medida de lo posible. Silverstream, junto con las niñas, regresaron al sótano, lugar donde generalmente pasaban gran parte del tiempo, casi siempre jugando.
aunque ya no son las únicas en la estancia. La cambiante Ocelus les hace compañía. Pero como de costumbre, desde que llegó a la casa de ese chico humano que muy amablemente los ha dejado refugiarse, no paraba de mirar con atención todos los elementos a su alrededor, tan curiosa y ansiosa de conocer y comprender a los humanos. Antes de bajar al sótano, la cambiante se había topado con un medio de comunicación para nada ajeno, un periódico. En lo que Silverstream se entretenía jugando con las pequeñas niñas, Ocelus tomó asiento y se puso a leer el ejemplar, observando la primera plana. Pertenece a Jackson Progress Argus, es del día sábado 24 de septiembre del presente año y estuvo a cargo de una tal Rebecca Lynn. Hay una foto que muestra un bosque en llamas, y arriba dice, extraño objeto cae afuera de Jackson, visita del más allá. Debajo de la imagen hay un texto que Ocelus no tardó en leer. Jackson, Georgia. Una fuerte explosión seguida de un intenso resplandor azul interrumpió la tranquilidad de la noche en Jackson ayer, viernes 23 de septiembre, poco antes de la medianoche. Según varios testigos, un objeto de origen desconocido descendió a gran velocidad y se estrelló en un campo boscoso entre Norris Creek y Big Sandy Creek. Escuchamos un zumbido agudo, como si el cielo se partiera en dos, dijo Harold Wilkins, residente de Stark Road, quien presenció el fenómeno con su esposa. Luego vino una luz cegadora y un fuerte estallido. El suelo tembló bajo nuestros pies. Me desperté bruscamente por el sonido y el temblor, y al principio pensé que era una bomba, dijo Herman Trout, residente de Fox Hollow Road. Agentes del departamento del sheriff del condado de Butte acudieron rápidamente al lugar, dispersando a la multitud que había acudido a ver el cráter. Las autoridades no pudieron determinar la causa del desastre debido a la intensidad del incendio. Personal de la Fuerza Aérea fue visto en la zona durante la madrugada, acordonando la zona y retirando escombros. La alcaldesa Ann Dupree emitió un breve comunicado en el que aseguró que la situación está bajo control, y pidió a la ciudadanía que mantuviera la calma y confiara en las autoridades. A la derecha, hay una columna, con un subtítulo en negrita, Fenómeno global. Lo que hace que el incidente sea aún más inquietante es que informes similares comenzaron a llegar de todo el mundo apenas horas después del evento de Jackson. Fuentes nacionales e internacionales han reportado resultados similares en objetos que cayeron en zonas urbanas y rurales de Brasil, Rusia, Sudáfrica y Japón. Todos los informes coinciden en un detalle alarmante. Los objetos están compuestos de materiales desconocidos y emiten una radiación leve no registrada previamente. La doctora Evelyn Park, astrofísica del Instituto Tecnológico de Georgia, declaró en una conferencia de prensa en Atlanta, posiblemente estemos presenciando el primer evento documentado de entrada múltiple de cuerpos interestelares no naturales. En la esquina inferior de la misma derecha, aparece la declaración del sheriff Marcus Keller tras el incidente del objeto caído. Solicitamos a los residentes que mantengan la calma. Existe un alto riesgo biológico, por lo que se recomienda no acercarse a la zona. Se les comunicará toda la información pertinente en cuanto se nos autorice a divulgarla. Ocelus encontró un interesante contraste entre cómo los humanos y los secuestres iban lidiando de forma inicial con la caída de estos objetos que desencadenaron en la invasión en curso. El ser humano era casi siempre blanco de toda la culpa recaída por los extraños sucesos que estaban aconteciendo en aquellos momentos de tanta incertidumbre. Claro, era el más fácil a quien señalar. Los siglos de historia manchada de sangre y la enorme brecha tecnológica entre ambos mundos hicieron que no se dudara de la responsabilidad de los eventos y de la procedencia de esas enormes bolas negras. Por otro lado, los humanos no parecían prestar mucha atención a los secuestres cuando todo iba comenzando, como si supieran que ellos no tenían capacidad alguna para crear esos artefactos que, al final, acabaron por ser de otro mundo, uno muy lejos. Las reflexiones de Ocelus se desvanecieron de su mente cuando la primera plana del periódico se vio eclipsada por una caja de cartón ilustrada con varios elementos de diseños gráficos caricaturizados, destacando el de una figura humana de traje, sombrero de copa y un bastón con un prominente bigote. Silverstream, muy ansiosa, era quien sostenía la caja mientras ella se mantenía en el aire con un constante aleteo. Silverstream. Mira lo que encontramos, es un juego de mesa humano, ¿no es increíble? Ocelus agarró la caja con sus cascos y la examinó muy de cerca. Ocelus. ¿De dónde lo sacaron?
Catherine. Aquí hay de todo, está lleno de cosas muy viejas, le tuvimos que quitar de encima un montón de polvo. Ocelus. Y entonces, ¿es un juego de mesa? Catherine. Claro, consiste en crear un imperio comprando cosas hasta quedarte con todo. ¿Quieren que les enseñe a jugar? Las chicas fueron a sentarse alrededor de una mesa. Ocelus puso la caja y procedió a abrirla, revelando su contenido. Un tablero doblado, dados, tarjetas, pequeñas figuras de casas y de otros objetos plateados, y papeles de varios colores con números y dibujos impresos. Catherine sacó todo y lo ordenó por separado. Catherine se eligió a sí misma como la banquera y contó el dinero inicial. Catherine. De acuerdo, ahora elijan a su peón. Silverstream. ¿Te refieres a estas pequeñas figuritas plateadas como si fueran perlas? Catherine. Sí, elijan uno. Silverstream escogió el peón de una vieja plancha, atrayendo por lo extraña que resultaba desde su punto de vista. Ocelus se fijó en el peón de un viejo auto de carreras, mirándolo con curiosidad absoluta. Daisy no pensó mucho en cuál agarrar, solo vio el más cercano y se lo quedó para sí misma. Se colocaron las tarjetas de la suerte y la caja de la comunidad en el tablero. Ocelus. ¿Y ahora qué hacemos? Catherine. Solo tiren los dados y avancen su peón en las casillas. Silverstream. ¿Y qué pasa con estas casillas? ¿De qué sirven? Catherine. Pueden comprar propiedades, como casas o negocios. Silverstream. O por Celestia, ¿puedo tener casas propias? ¿En serio? Oh, eso suena emocionante. Catherine. Bueno sí, pero solo dentro del juego. Eso sí, cuidado, porque también pueden acabar en la cárcel. Silverstream. ¿Qué? ¿Y por qué pasaría eso? Yo nunca hago nada malo. Catherine. Pues por mala suerte. Silverstream. Eso no es justo. Catherine. Solo eviten no entrar en quiebra, ya que entonces perderán el juego. Ocelus escuchaba con bastante atención. Le intrigaba cómo eran las reglas y el funcionamiento del juego. Sus ganas por querer comenzar la partida se acrecentaban. Cuando Catherine concluyó con su breve pero concisa explicación de cómo debían jugar, basado en las múltiples veces que lo hizo con sus hermanos y amigos de la escuela, Ocelus fue la primera en tirar sus dados. Salió un 4. Gallus miraba con extrañeza a una torre llena de cajas muy delgadas y apiladas una por una, en la sala de la televisión. Agarró una en la punta y la examinó. Gallus. ¿Qué se supone que es esta cosa? Murmuró el grifo. Sintió que alguien se le acercaba. Miró para atrás y se percató de que era Will, con su rifle cargado en el hombro. Will. ¿Qué haces con ese CD? El grifo levantó una ceja, confundido, como si le hablaran en otro idioma. Will. ¿Sabes que eso es un disco CD? Gallus negó con la cabeza. Will. Pues es lo que tienes en tu garra. Gallus. Oh. ¿Y qué hacen con estas cosas? Parecen frágiles. Will. El que tienes es para escuchar música. Gallus. ¿Música? ¿Y qué tipo de música tendrá esta cosita? Will encogió los hombros. Will. ¿Yo qué voy a estar sabiendo? ¿Por qué? ¿Quieres reproducirlo? Gallus. Bueno, sí. Hay que animar este amargo ambiente, ¿tú qué opinas, humano? Will. Primero, me llamo Will, pajarito. Y segundo, sí, estoy de acuerdo, no puedo dejar de sentirme incómodo estando acá. Esto es un sinvivir. Gallus. Bien, ¿dónde metemos este trasto? Will le quitó el CD a Gallus, tal cual quitarle el dulce a un niño. Abrió la caja y sacó el disco. Hay un estéreo justo al lado de la columna de CDs, encima de un espacio en el mueble de televisión. El generador de energía está en funcionamiento, por lo que el equipo debería de encender sin mayores complicaciones. Metió el disco en la ranura y lo puso a reproducir. Will.
¿Pero qué carajos es esta puta mierda? Gallus. Bueno, esa música es bastante extraña. No me gusta para nada. Michael bajó del segundo piso al oír la música a todo volumen. No es como si él fuese el único cuya atención se vio desviada por el fuerte sonido del estéreo. Todos miraron hacia la sala. Michael. Oigan, ¿qué diablos están haciendo con eso? Will. Michael, hijo de la gran puta, ¿por qué mierda tienes esta porquería de música? Michael. Oye, eso no es cosa mía, es de mis padres. Will. Pues vaya puta mierda de gustos tienen. ¿No hay algo mejor que esta basura? Sandbar. No es por nada, pero a mí me gusta. Will. Cállate. Robin. Por Dios, hermano, ¿quieres dejar de comportarte como un idiota a cada rato? Michael. ¿En serio quieres que traiga algo mejor que eso? Porque con gusto lo hago. Michael fue hasta su habitación y, de entre toda la basura, sacó una caja de CD, de un álbum llamado Reptilian, perteneciente a una banda llamada The Javials. Michael regresó al piso inferior. La música ya había parado, puesto que Will sacó el disco del estéreo y lo tiró junto con su caja. Michael se acercó al equipo y colocó el disco en la ranura. Will. Más te vale que sea buena, porque de lo contrario voy a reventar esta cochinada de un tiro. Michael. Solo cállate y escucha. Cuando la canción iba subiendo de intensidad, Gallus se le subió un cosquilleo de emoción que nunca antes había sentido. Inevitablemente, la música controló al grifo, y empezó a zarandear la cabeza, agitando sus largas plumas de punta amarilla. Gallus. Osiri, esto me encanta, es buenísimo. Smolder y Jonah, un poco apartadas por pura preferencia, se aproximaron, atraídas por la música. La melodía penetraba los oídos de Smolder hasta meterse en su cabeza, y de allí ya no salía. Pero era un sonido, una sinfonía que a la dragona le resultaba excitante y compaginaba con el tono. No obstante, no lo demostró de forma tan obvia como Gallus lo hacía. Jonah no sintió un fuerte efecto, pero le resultaba extrañamente llamativo, a su modo. Smolder. Oye, admito que no suena tan mal. Creo que hasta me gusta. Jonah. Música Jack ser mejor que música humana, pero Jonah pensar que esta canción sea decente. Smolder. Bueno, a lo mejor tienes razón, pero suena interesante. Susan se mantuvo sentada en el sillón de la sala de estar, prefiriendo quedarse al margen del resto reunidos junto al estéreo. Pero aquella música no le sentaba mal, después de todo, era reconfortante luego de tanto estrés y tensión acumulada. Ella continúa con su labor de intentar encontrar una señal por la radio portátil. La música a alto volumen ya le resultaba molesta. Gallus. Por Celestia, hermano, esto es genial. Will. Me gusta, no voy a mentir. ¿De qué banda es? Michael. The Javials, son de Nueva York. No de la ciudad, sino de un pueblo de unos pocos miles de habitantes, no me acuerdo ni de su nombre, pero son del condado de Braithwaite, cerca de la frontera norte. Will. No me suena de nada. Nadie, a excepción de Smolder y Jonah, notó que Susan se fue de la sala hasta el piso de arriba. Pasó de largo, no quería verle las caras a esas criaturas. Ella se metió en un baño y se sentó en el retrete. Colocó el parlante junto a su oído, apoyando el aparato en su hombro y giró con cuidado la perilla. Solo oía estática, el ruido aleatorio de banda ancha sin una estructura. Susan se frustraba, pero si con anterioridad ya había podido captar una señal de radio, entonces podía hacerlo una vez más. La paciencia era la clave. Giró una vez más la perilla, todavía almacena una chispa de esperanza por escuchar algo, algo que les sirva, que sea de utilidad, o solamente mantenerse al tanto de los eventos que transcurren en el exterior. Oyó unas palabras ser verbalizadas por una voz entrecortada por la señal. Susan se detuvo en seco, lo estaba logrando. Movió pero muy lentamente la perilla.
Está a nada de oírlo y no podía desaprovechar esta valiosísima oportunidad de oro puro. Se detuvo cuando escuchó con claridad el mensaje transmitido. Decenas de las grandes ciudades y áreas metropolitanas en toda la costa este fueron arrasadas y son escasos los que sobreviven para escapar. No tenemos informes de lo que ocurra en la costa oeste, no nos llegan noticias de ningún medio. Ahora, los ataques de los invasores se están concentrando poco a poco al interior del país, donde van gran parte de los refugiados. Lo más alarmante es que se desconoce el paradero del presidente George Bush y su gabinete, más allá de que lograron escapar de Washington antes de ser destruida. Se han reportado numerosos ataques de extrañas y peligrosas criaturas que algunos comparan con perros de extraña apariencia. Están sucediendo generalmente por las noches, son feroces y van en grupos. Se recomienda ser lo más discreto desde el anochecer, tapar todas las entradas con lo que tengan y refugiarse en lugares que les resulten inalcanzables. En cuanto al avance de la enfermedad, todavía no se conoce cuál fue su origen, si llegó desde la frontera sur o norte, pero está causando estragos entre la población. Susan se espantó por el ruido de la radio y la dejó caer. Con el corazón acelerado en un instante, casi al borde del infarto, intentó calmarse y recuperar la compostura. Pero el susto de muerte, en compañía de las noticias oídas y narradas por alguna locutora muerta de miedo, poco alentadoras y trágicas, provocan un sentimiento de desesperación dentro de Susan. Ella solo quería llorar. Quería que todo volviera a esos días de normalidad y cotidianidad. Se perdió la señal y el baño se inundó del ruido estático. Dejando que Romero pueda recuperarse, tanto física como mentalmente, Skyvik convocó a uno de sus compañeros para discutir muy seriamente sobre una cuestión que le carcome desde adentro. Y no tenía mucha idea de cuál sería la postura de sus semejantes, pero la única forma de descubrirlo era con el uso del diálogo. El general Cispray era su mejor opción, y no dudó en acudir a él. Cispray. Sky, sé rápido, estamos en medio de algo importante. ¿Qué quieres? Sky. Escucha, yo no puedo quedarme más aquí sin hacer nada por mis hijos. Están allí afuera, en peligro, y ya no tengo a mi esposa conmigo. Cispray. Y lo lamento, sinceramente. El simple hecho de haber perdido a la reina y a su hermana es una enorme tragedia. ¿Pero a qué quieres llegar con esto? Sky. ¿No te parece obvio, general? Deseo ir en busca de mis hijos y de mi sobrina, la princesa Skystar. Cispray. Sky, sé de lo que eres capaz de hacer y lo fuerte que eres, pero es muy peligroso salir a enfrentarse a lo que nos ha atacado. Ni siquiera los humanos han podido plantarles cara, y sabe bien que, tecnológicamente, nos superan por mucho. Sky. Soy consciente del riesgo por el que puedo correr en el exterior, pero si eso significa tener que buscar y rescatar a mis hijos, que así sea. Además, le comento que no voy a estar solo. Cispray. De buenas a primeras le voy a recordar que necesitamos a todos los soldados reunidos, no puedo permitirme que 2 o más se vayan a una misión, que encima es personal, y que no tiene garantía de éxito. Sky. Cispray, no debes preocuparte por ello. No hablaba de ningún hipogrifo. Hablo de ese humano. El hipogrifo señaló al señor Romero, recostado, y con la espalda apoyada en la pared de la húmeda cueva. Apenas se puede ver su figura, iluminada por la tenue luz de las antorchas. Cispray. ¿Con ese humano? ¿Porque de esa rara elección? Sky. Al igual que yo, él tiene una familia y le urge reencontrarse con ellos. Le he propuesto que juntos podríamos ayudarnos mutuamente con ese propósito. Cispray. ¿Ir con ese humano? ¿De verdad estás tan seguro de eso? Cispray respiró hondo y mantuvo la compostura, ante la insistencia de Skyvik. Esa idea de permitirle irse, junto a ese humano que no está en las condiciones más óptimas para salir, le era poco menos que nada agradable. Sky. En caso de no permitirme ir, entonces sí que voy a desertar. Cispray. Oye, ¿estás loco? Sky.
Si Spray, entienda, solo quiero buscar a mis hijos, y lo haré con o sin tu permiso y el buen visto del resto. ¿Comprendes? Necesito una respuesta, ya. Si Spray. Bien, ¿quieres salir? Te lo concedo. Y puedes llevarte a ese humano. Recuerda que esto es tu idea, y por ende no me voy a hacer responsable por lo que te pueda pasar a ti y a él. Sky. No es necesario que me lo recuerdes. El general Cispray dio media vuelta hacia un grupo de hipogrifos conglomerados junto a una fogata con varias provisiones sacadas en recientes expediciones para abastecerse. Sky se dirigió a Romero. El señor miró directamente al rostro del hipogrifo, con incertidumbre. Romero. ¿Y entonces, cómo te fue? Sky. Romero, nos iremos muy pronto. Así que prepárate. Octubre 23, día domingo. Hoy se cumple el mes desde el inicio de la invasión. Maldita sea, no pensé que el tiempo pasaba tan rápido, más de lo que yo recordaba. No estoy seguro de si afirmar que nuestra relación con estos secuestres esté mejorando. A lo que quiero llegar es que, de momento, no he vuelto a ver ni oír discusiones como lo fueron los primeros 2 días, que para mí eran el puto infierno convertido en mi propia casa llena de idiotas descerebrados. Claro, siempre se arma un lío entre todos ellos, es la costumbre, por lo visto. Al menos ese pony, la cambiante y la hipogrifo continúan siendo las que mejor se comportan. Lo bueno de Ophelus y Silverstream, es que han sabido cómo mantener entretenidas a las niñas, Daisy y Catherine. Se han encariñado bastante rápido y pasan buena parte del tiempo juntas. Desde que discutí con Lucas, apenas se ha dejado ver, se ha puesto cómodo en la habitación de mis padres y casi no sale de allí. Sus hermanas están muy molestas, no me extraña. Gallus, el grifo, parece que ya por fin está dejando de ser tan molesto. He visto que se comporta de forma un poco más normal, por decirlo de algún modo. No sé por qué, pero cada vez lo veo más cercano a Will, y este se le nota más accesible. Tampoco tanto, además de que él sigue siendo un imbécil de primer nivel, como siempre lo dice Robin. Smolder y Jonah continúan en las mismas, prefieren mostrarse distantes con el resto, sobre todo por parte de Smolder. Y Susan no parece gustarle mucho la presencia de todos ellos en mi casa, pero he visto que entre ella y Smolder, por algún motivo, hay resquemor. Nada grave, pero entre las miradas y las cosas que se dicen, me preocupa. Más vale que no escale a nada malo, porque no quiero peleas en mi propia casa. Susan miraba el patio trasero por una ventana, desde la cocina. El pasto y la hierba han crecido de sobremanera desde que están encerrados en la casa, alcanzando ya los más de 10 centímetros de altura. Aún recuerda cuando se veía cuidado y recién cortado por una podadora. La caída de las hojas de los árboles se iba acelerando, y la mayoría de los que son visibles eran más esqueletos de madera que árboles en sí. Es otoño, se supone que eso es lo usual en dicha época. Pero a los árboles parece que se les fue la vida o están moribundos. Y era otro día nublado, ni rastro alguno del sol. Ni siquiera escuchaba el canto de los pájaros, aquellas melodías que eran hermosas y cálidas para el oído humano, no se habían vuelto a oír desde varios días, o incluso más. Y lo más raro era la propia ausencia de los pájaros. No los ha vuelto a ver, ni a uno solo. No logra recordar cuándo fue la última ocasión que pudo observar a uno surcar el cielo con su libertad de vuelo. Si no fuese por el ruido ocasionado por sus compañeros, solo existiría un tétrico silencio. Porque no parece haber rastro de otro ser vivo en los alrededores. Parece un mundo muerto. Susan sintió su pecho hundirse, una preocupante inquietud. Se apartó de la ventana. Pensó demasiado. Cuando se dio la vuelta, encontró a Smolder y a Jonah, un poco más alejada. La dragona deja relucir una expresión burlesca al estar mirando a la chica. Y Susan frunció el ceño. Era lo último que se quería topar. Susan. ¿Qué tanto me están mirando? Smolder. ¿Y tú qué estabas mirando por la ventana? Susan. Pues afuera, ¿qué más voy a estar viendo? Smolder. Es que te ves bastante boba cuando te pones de esa manera. Susan. Disculpa.
Smolder. ¿Qué, no me escuchaste? Deberías de limpiarte los oídos. Como se nota que los humanos son bastante sordos. Susan frunció el ceño y apretó los dientes. Susan. Oye, ¿se puede saber cuál es tu puto problema conmigo? Eres más molesta que de costumbre, estás diciendo muchas tonterías y me estás poniendo muy nerviosa. Smolder. Uy, ¿qué pasa? ¿Te ofendí, chimpancé? Susan. Te estás pasando, lagartija de mierda. La expresión jocosa de Smolder se desvaneció, y su sonrisa se desdibujó. Ese insulto se le clavó en el pecho, y de allí emanó un ardor que se le iba subiendo a la cabeza. Jonah, notando el estado de humor de su amiga, y sabiendo de lo que es capaz de hacer un dragón, incluso joven, retrocedió disimuladamente. Robin, que se había levantado de su lugar mientras veía una revista por aburrimiento, ya anticipaba los golpes propinados. La tensión ya iba a estallar. Smolder. ¿Cómo fue que me llamaste? Susan. Oh, perdón por insultarte. Puta lagartija de mierda. Smolder voló hasta Susan, y con su fuerza, la puso contra la encimera de la cocina. Un aura amenazante salía de la mirada de la dragona. Smolder. Vuelves a llamarme así, y te voy a convertir en un montón de cenizas. Al momento de verbalizar la amenaza, la humana tomó un plato del lavadero y lo estampó en la cabeza de Smolder, quebrándose en varios pedazos y aturdiendo a la dragona. Susan, sin desaprovechar la oportunidad para lastimar al fenómeno que la retenía, empujó con sus manos en el pecho de Smolder y ella se pudo liberar. Smolder sacudió su cabeza, volviendo a mirar a Susan con un rostro furioso, mutuo, porque la chica también mostraba furia y enojo. La dragona actuó de inmediato y se lanzó contra ella, golpeándola en la cara al reunir todas sus fuerzas en su puño. Susan se desplomó, percibiendo un creciente dolor en el lado izquierdo de su cabeza, casi como si algo se quebrara por dentro. No pudo moverse, quedó atada a unas garras escamosas y sintió un puño golpearle el rostro repetidamente. Se le iban abriendo heridas y la sangre se asomaba por la nariz y boca. Vio una oportunidad de oro, Smolder mostraba signos de agotamiento. Antes de poder asestar otro golpe, Susan alzó su mano derecha, y clavó los dedos en un ojo. La dragona soltó un fuerte alarido de dolor repentino y se cubrió la cara, sintiendo su ojo arder. Vulnerable, Susan aprovechó el momento para devolverle el favor. Encontró un rodillo, y sujetándolo con fuerza y unas enormes ganas de querer provocar daño real, lo dirigió en la parte superior de la cabeza de su enemiga. Smolder sintió un repentino y fuerte dolor, su visión se volvió borrosa y perdió el equilibrio. Susan, sabiendo que todavía podía divertirse con el rodillo y descargar toda su frustración contra ese saco de escamas viviente, estaba a nada de propinarle otro golpe. Pero alguien se lo quitó y fue retenida. Robin. Susan, basta ya, fue suficiente. Susan. ¿Qué te importa, idiota? Suéltame. Los amigos de Smolder, Gaius, Sandbar, Ocelus y Silverstream fueron a comprobar su estado. Jonah se interpuso entre la furiosa humana y la aturdida dragona, con una pose defensiva y desafiante. Michael apareció corriendo y se quedó mirando el desastre causado por el enfrentamiento. Michael. ¿Qué mierda era todo ese ruido? Smolder, pese al golpe, pudo pararse y señaló a Susan. Smolder. Ella casi me mata, maldita sea, me diste muy duro. Susan. Jódete, tú comenzaste molestándome. Sandbar. Pero no era necesario llegar a este punto. Susan. Váyanse a la mierda, todos ustedes, a la puta mierda. Smolder. La próxima vez voy a devorarte y te sacaré tus malditas entrañas. Susan. Y a ti te arrancaré esas escamas y las usaré como decoración para mis zapatos hasta que me salgan ampollas en los pies, puto monstruo del Averno. Smolder. Estás muerta, orangután. Smolder quiso cargar contra Susan, pero sus amigos se lo impidieron muy a duras penas. Susan intentó agarrar nuevamente el rodillo, pero Robin y Michael la retuvieron. Las niñas miraban a escondidas, estupefactas por el desorden ocasionado. El ruido, los gritos, la pelea, eran tortuosos y solo querían que acabara pronto. Regresaron al sótano, y allí Catherine le tapó los oídos a su hermana.
Estremecidos, miraron al responsable de aquel estallido. Will tenía el revólver apuntando al techo, y había ocasionado un pequeño agujero con el disparo accionado. Luego bajó el arma. Con una expresión dura por la molestia de todo el escándalo, se dio la vuelta. Esperaba que aprendieran a guardar silencio y mantener la paz dentro de la casa. Ya tenía demasiado mal humor como para lidiar con las tonterías de un par de adolescentes que se pelean por la más mínima idiotez sin coherencia que se le pueda encontrar. Robin. Oye, pedazo de animal, ¿era necesario disparar esa cosa? Will ni se molestó en responder, aunque su hermano le insistiera. Solo se devolvió a su zona de confort, el sofá de la sala. Se recostó y se puso cómodo. No escuchó otro altercado entre esas mocosas malcriadas. Captaron el mensaje. Pasado el mediodía, luego del almuerzo, Will se encargó de comprobar la cantidad del combustible para el generador de energía. Les quedaba solo un bidón, y de su contenido ya solo queda poco menos de la mitad. No durará mucho. Tomó su rifle de caza y se guardó un par de balas en los bolsillos de su pantalón y de su chaqueta, ya maltrecha y sucia por el constante uso. Estando en el garaje, mientras revisaba que su rifle estuviera cargado y en buenas condiciones, apareció Gallus, asomando su cabeza por la puerta. Gallus. ¿Qué estás haciendo? Will. Voy a salir. Necesitamos más combustible. Gallus. Oh, ya veo. Will. ¿Y tú qué? ¿Vienes a ser un espectador, o qué pasa? Gallus. ¿Puedo acompañarte? Will arqueó una ceja y miró al grifo confundido. Will. ¿A qué viene eso? Gallus. Pues, a lo mejor necesites ayuda. ¿No lo crees? Respondió, pero con un tono fingido y poco convincente. Will. Bueno, a lo mejor tienes algo de razón. Pero solo un poco. El grifo suspiró. Gallus. Mira, yo solo quiero salir de aquí, aunque sea un rato. Estoy harto de quedarme encerrado y cansado de ver tantas peleas. Will dejó de lado su rifle por un momento y escuchó a Gallus. Es curioso, se siente de la misma manera que él. Hastiado de la situación y a punto de estallar por el estrés, comparable a una caldera hirviendo. Will. Está bien, puedes acompañarme. Gallus. ¿En serio? Will. Pero más vale que no seas una molestia. Gallus. Relájate, yo siempre he sido de gran ayuda para mis amigos. Bueno, a veces. Pero casi siempre, ¿eh? Will. Ajá, como sea. Will se levantó, cerrando el cerrojo del rifle y con la correa se lo puso encima. Con un gesto en la cabeza, le indicó a Gallus que le siguiera para salir. Pasó por la sala, en la que Robin, como de costumbre, está presente, su hábitat natural desde que se encerraron voluntariamente en la casa, y vio a Will acompañado por el grifo. Robin. ¿A dónde van ustedes dos? Will. A buscar más combustible para el generador, se está acabando. Robin. ¿Y por qué Gallus está contigo? Gallus. Porque yo se lo pedí. Ni siquiera debería de importarte, no es asunto tuyo. Robin. Te pareces a mi hermano. Solo que más peludo y con plumas. Gallus. ¿Qué? Claro que no, ¿de qué rayos hablas? Will. Mira, enano, cállate. Volvemos en un rato. Will y Gallus salieron de la casa, y, a paso acelerado, fueron caminando. Will conocía el camino, sabía a dónde ir. Gallus solo le sigue de cerca, en lo que iban recorriendo las calles solitarias y silenciosas. Gallus. ¿Y a dónde es que vamos? Will. A una gasolinera. Allí encontraremos lo que necesitamos. Gallus. No hables como si yo supiera de todo sobre este lugar. ¿Qué rayos es una gasolinera? Will rodó los ojos mientras gruñía. Will. Es un lugar donde abastecemos de combustible nuestros vehículos. Ya sabes, los carros de metal, como le llaman ustedes. Gallus. ¿Y qué es ese combustible? Will. Es una sustancia negra con un olor muy fuerte, diría que viscosa y un poco pegajosa. Gallus. ¿Y cómo es que esa cosa hace funcionar sus carrozas de metal? Will. Es lo que alimenta el motor que tienen los autos. Gallus. Ajá, vale, pero ¿cómo exactamente? Will.
Mira, tampoco soy un mecánico experto en lo automotriz y toda esa mierda, apenas si llegué a trabajar en un taller de autos, y allí solo me encargaba de limpiar toda la suciedad. No duré mucho en ese sitio, y pagaban una miseria. Gallus. ¿Y a qué te dedicabas? Will. A cualquier cosa que me diera dinero. Es más, ahora que vamos a una estación de gas, precisamente yo trabajaba como cajero en la tienda de conveniencia. Gallus. ¿Tienda? ¿Esos lugares tienen tiendas? Will. Generalmente sí. Como en esa gasolinera es de autoservicio, nadie iba a cobrarme por repostar. Y allí solo me podían pasar dos cosas. O nadie iba a la tienda, y si lo hacían, eran puros idiotas a los que me tenía que aguantar hasta que se fueran. Gallus. ¿No podías simplemente buscar otro trabajo? ¿O cómo funcionan las cosas acá para ustedes los humanos? Will. Pues no sé cómo son las cosas allá en Equestria. Pero aquí no es fácil. Mucho menos si eres el hombre de la casa. Además, he tenido varios empleos temporales. Pagaban lo justo como para que no nos quitaran la maldita casa. Gallus. Vaya. Qué duro suena eso. Will. En fin, es lo que hay. Alrededor de media hora después, llegaron a la calle 3 Este por la Franklin. En el lado oeste se encontraron con la estación de gas. Un auténtico milagro el hecho de permanecer intacto tras el ataque inicial de los invasores. El estar un poco alejado del centro debió de ser su salvación, pues casi todas las estructuras aledañas no presentan signos de daño que se considere grave. Apenas hay destrozos menores, ventanas rotas, decenas de automóviles dejados a su suerte y muchos chocados, basura tirada por todas partes, causados por posibles saqueadores o la histeria de la gente durante el caos. En la gasolinera solo hay un auto, aun con la pistola del surtidor conectada a la boquilla. Will. Esperaba ver este basurero hecho mierda. Una pena. Gallus. Bien, ¿por dónde empezamos? Will. Por la tienda, recuerdo que adentro teníamos un par de bidones para nuestro propio generador. Gallus. ¿Y qué son esas cosas de allí? El grifo señaló con sus garras a los surtidores. Will. Son los dispensadores de combustible, solo sirven para sacar la gasolina cuando uno va a repostar. ¿Ves ese auto abandonado? Pues es lo que uno hace. Gallus. Espera, si de allí se puede sacar esa cosa, ¿por qué no simplemente vamos y lo extraemos con eso? Will. Genio, por algo se llaman dispensadores, no contienen nada, el combustible se almacena en un contenedor bajo tierra. Solo perderemos nuestro tiempo, entremos a la tienda. Gallus se preguntó en su mente el por qué ocultarían ese dichoso combustible bajo tierra en un contenedor. Entraron a la tienda de conveniencia, cuyo interior es oscuro, pero aún entra la suficiente luz como para ver mínimamente bien. Es un auténtico desastre, varios estantes y sus respectivos productos están en el suelo en un mar de caos y desorden. Los estantes aún en pie, o varios están vaciados, o están llenos y en orden, que son la mayoría. La caja registradora está abierta y vacía, solo quedó un billete de $10 y un par de centavos, que ahora es poco menos que basura inservible. Hay un inusual olor que emana desde lo más profundo del interior. Gallus se tuvo que tapar la nariz, y Will se la cubrió con su camiseta. Gallus. Por Celestia, qué maldito asco, ¿de dónde viene eso? Will. No lo sé. Will contempló el interior de la tienda. Le regresaron recuerdos, poco dulces y más bien amargos, de los incontables días que se la pasó trabajando hasta el hartazgo. Vio los productos, los mismos que él debía ordenar y colocar en su respectivo sitio, como un robot, todos los días. Era molesto cuando un cliente, con sus pocas neuronas, dejaba algo, una bolsa, una botella, en otro sitio diferente. Al parecer, a la gente le costaba un montón regresarlos donde lo agarraron. Se agachó y recogió un paquete de galletas. Se fijó en la etiqueta de vencimiento. Aún son consumibles, hasta febrero del siguiente año. Will. Oye Gallus, ¿qué tal si haces algo verdaderamente útil? Gallus. ¿Qué quieres que haga? Will le tiró el pequeño paquete de galletas y Gallus alcanzó a agarrarlo, para luego examinarlo de cerca. Will. ¿Ves todo este montón de mierda? Bueno, quiero que recojas lo que puedas. Agarra cualquier caja y lo metes todo para llevarlo a la casa de ese inútil de Michael. Además,
Probablemente te encuentres con algo que te guste. Pensando en esa última afirmación, Gallus observó todo el mar de productos comestibles y uno le llamó tanto la atención que lo recogió, sacudiendo el polvo y la mugre que se le había acumulado. Era una bolsa de color amarillo que tenía el nombre de Lay's. Abajo, visualizó una imagen de un bicho verde humanoide, acompañado por la leyenda, Guerra de las Galaxias, episodio 3, con una pegatina incluida. Al abrir la bolsa, sus fosas nasales fueron alcanzados por un olor muy agradable a sal. Miró el contenido y se encontró con unas delgadas láminas doradas y textura crujiente. Agarró uno y lo miró detenidamente. Parecía apetitoso. Lo llevó a su pico y le dio un mordisco. Crujiente y salado. El sabor le resultó tan exquisito que se comió el resto de la papita y agarró un puñado más para devorarlas. Will soltó una pequeña risa por lo divertido que le resultó ver al grifo extasiado por comer algo completamente nuevo y ajeno. Como se lo imaginaba. Will. Bueno, ya sabes qué hacer entonces. Voy a buscar el combustible. Gallus asintió. Will. Ah, sí, y antes que nada, asegúrate de ver en los productos su fecha de vencimiento. Si pone al final un 06, mejor. Gallus. ¿Y eso qué significa? Will. Pues caduca hasta el año que viene, que es 2006. Gallus. ¿2006? Will. Estamos en el 2005, por si no te has enterado. Gallus. Vaya, ustedes sí que están varios siglos por delante de nosotros. Will. ¿Y eso por qué? Gallus. Pues según los ponis, nosotros apenas estamos en el 500 de la tercera era solar. Will. ¿Era solar? ¡Qué raros son ustedes! Gallus. ¿Y a mí qué? Para eso se lo preguntas a los ponis, Sandbar te lo puede explicar, si es que te interesa oír esa tontería aburrida. Will. Como sea, no me tardo. Will se adentró en lo profundo de la tienda. Gallus se dio el gusto de continuar sacando papitas a montones, hasta que se encontró con una sorpresa. Observó lo hallado, una calcomanía de un humano vestido de blanco y un palo brillante. Obi-Wan Kenobi, pone en la parte inferior, probablemente su nombre. Se encogió los hombros y tiró la pegatina al suelo, concentrado en acabarse toda la bolsa. Una vez terminado, buscó una caja. No tardó casi nada, había una junto a un montón de basura, y se dispuso a agarrar todo lo que estuviese a su alcance. El olor se iba intensificando. Era peor que cuando entró, se volvió inaguantable y más nauseabundo, incluso con la nariz tapada por su camiseta. Oyó el zumbido de moscas, un montón de esos molestos bichos voladores. Mal olor y muchas moscas. A Will se le vino una idea de lo que estaba por encontrarse. Era más una idea dudosa que una certeza, pero le desagrada de solo imaginarlo. Proviene de un cuarto, el mismo donde, se supone, están los bidones de combustible, con la puerta medio abierta. Con cada paso, al aproximarse a la puerta, iba más lento, pues presentía una horrorosa sorpresa. Solo entra y coge lo que necesitas, pensó. Empujó la puerta y entró. Casi al instante quiso vomitar ante la escena tan dantesca que presenció con sus ojos. En el suelo yace el cadáver de una persona, desfigurada y casi irreconocible. No hay rostro, y la mandíbula inferior ha sido arrancada, pero el cráneo es visible. Las costillas y el hueso de los brazos y piernas están a la vista. La ropa es poco menos que unos trapos rasgados con violencia y hecho jirones. El abdomen lo tiene abierto, pero apenas hay rastros de los órganos e intestinos, es una gran cavidad vacía. Un enorme charco de sangre rodea el cuerpo, y las paredes muestran manchas del mismo líquido seco. Sin poder apartar la mirada de ese cuerpo destrozado, en carne descompuesta y hueso expuesto, pudo visualizar evidentes signos de que algo devoró al hombre con una violencia sádica y salvaje, rasguños profundos y marcas de mordeduras, pero sin poder identificar algún animal en concreto. Horrorizado, Will se apresuró en sacar el bidón de gasolina, puesto en una esquina, cerca del generador de la estación de gas. Apartó de su vista a las moscas, un montón de puntos negros que vuelan por todos lados, pisoteando a su vez las cucarachas que se comían los restos del pobre desgraciado. Regresó con Gallus, que ya tenía la caja llena de bocadillos.
Will. Nos vamos de una vez. Gallus vio el rostro de Will, pálido, respirando aceleradamente y transpirando. Gallus. Will, ¿qué rayos pasó? Will. No preguntes, solo vámonos, se hace tarde. Gallus se elevó volando mientras cargaba la caja y siguió a Will, dejando tras de sí la tienda de conveniencia. La tierra firme que compone el mágico continente ecuestre se iba achicando conforme Skyvik, convertido en un pony marino, empujaba el bote donde Romero está sentado. El océano Atlántico se abre ante ellos como un llano infinito, junto a un cielo gris oscuro. Apenas hay recovecos por los que pasa la luz del sol como rayos incandescentes. Romero miraba al frente, al horizonte, un paisaje común cuando trabajaba en aquella torre limítrofe. Casualmente, se le dio por girar su mirada a la izquierda. En la lejanía, el imponente monte Aris se alza como una estructura maravillosa por su gigantesco e imposible tamaño, superior a cualquier rascacielos norteamericano. Pero su imagen es más bien decadente y desalentadora. Unas nubes de humo salen y se elevan a lo más alto hasta alcanzar el techo oscuro. Aún son visibles destellos que son las llamaradas de fuego. Sky ni siquiera quiso mirar. Prefirió concentrarse en empujar la pequeña, vieja y precaria embarcación. Romero no se sentía seguro en ese pedazo de madera que se hacía llamar bote, porque sentía que en cualquier momento se iba a romper en pedazos y caer a las gélidas aguas del océano. Era lo último que deseaba. Sky continuó empujando el bote, yendo más allá de las torres limítrofes, vistas desde lejos. Parecen poco menos que montículos de hierro y metal retorcido, muertos por dentro. Probablemente no quede ningún alma en su interior. Romero. Oye, Sky. Sky se detuvo y alzó la mirada a Romero. Respiraba con dificultad, sus fuerzas y energías casi drenadas. Romero. ¿No estás cansado? Ya has nadado un montón. Sky. Sí, lo estoy. Pero no es nada. No te preocupes, puedo continuar con esto, en serio. El viaje prosiguió, sin mayor novedad. Cuando la tierra de Ecuestria parecía más una silueta apenas visible, y el día iba dando paso a la noche ante una oscuridad cada vez más notoria en el entorno, Romero avistó una embarcación. Un buque de guerra. Romero. Sky, ya estoy viendo un barco. El pony marino volvió a alzar la cabeza y, con su aguda vista, divisó el buque en cuestión. Romero. Debe de ser un buque de guerra, a juzgar por su apariencia. ¿Sabes qué significa eso, cierto? Sky. Más o menos. Es lo que necesitamos. Romero. ¿Me puedes recordar cómo vamos a hacer esto? Sky se tomó un momento, pues su cansancio le provocó un dolor de cabeza, y el dolor muscular le pasaba factura para pensar en claridad. Sky. Nos acercamos y tú les dices a esos humanos que necesitas hablar con su capitán, o el que dirija el barco. Ah, por supuesto, evita que me disparen. Romero. Haré lo que pueda. Sky volvió a empujar el bote. El barco, a lo lejos, se volvía más grande conforme se aproximaban. En lo que iban arrimando, Romero, pese a su edad, pudo ver las siluetas de unos individuos en la cubierta. Los han visto. Al estar más cerca, Romero fue capaz de leer el nombre en clave del buque. El USS Indianapolis. Se dio cuenta de que eso era un destructor, por los cañones dispuestos en varios puntos de la cubierta. Quedando pocos metros de distancia, uno de los hombres gritó alarmado al notar a Skyvik. Un tripulante, ubicado en un pedestal, se hizo con la ametralladora Browning M2, y apuntó al pony marino. Romero se interpuso, alzando los brazos. Romero. No, esperen, no disparen, él viene conmigo. Otro tripulante, o eso fue lo que supuso Romero, lo miró con dureza pero confundido por la situación. Tiene un rostro de alguien que ya le pesa la edad, pero también curtido por tantos años, sirviendo a la Fuerza Naval Americana. Con una voz firme, le preguntó quién era él y por qué le acompañaba un pony marino. Romero. Perdón por lo raro del asunto, en serio. Me llamo Roberto Aid Romero, y este es Skyvik.
Venimos para hablar con el capitán, necesitamos su ayuda. El tripulante reveló su puesto. Es el capitán, y se presentó como Maverick Wilson. Maverick. ¿Para qué rayos necesitan hablar conmigo? ¿Se puede saber? Romero. Escucha, yo era trabajador de una torre limítrofe. Mi torre fue atacada, no sé exactamente qué sucedió. Maverick. ¿Eras de estas torres? ¿Y qué hay de tu compañero? Romero. Él me rescató. Maverick. ¿Está hablando en serio? Bueno, esto me sorprende. Es la segunda ocasión que veo a un ecuestre por estos lares. Romero. ¿Y eso por qué lo dice? Maverick. Hace unos días pude ver a lo lejos otro bote con varios ecuestres montados. Tuve que usar unos binoculares porque estaban a tomar por culo. Tu amigo me recordó a ese pony marino que también empujaba el bote, y era un bote muy extraño. Sky, escuchando el comentario del capitán humano, le resultó sospechoso. Otro pony marino empujando un bote de apariencia rara. Puede que solo sea una coincidencia. Puede que solo sea una tontería que se le vino a la cabeza, por alguna estúpida razón. Era el momento de hacer la tonta pregunta. Sky. Oye, perdón por interrumpir, pero necesito hacer una pregunta. Maverick. ¿Qué es lo que quieres, pony marino? Sky. De casualidad, ¿recuerdas cómo era ese pony marino que mencionaste? Maverick. Creo que era rosado y tenía algo de azul o celeste, no sé, no logro acordarme del todo. Una pequeña, aunque diminuta y escondida en un lugar recóndito de su ser, esperanza, fue lo que sintió Sky Dick. Los colores de su alegre y siempre divertida hija mayor. Sky. ¿Hace cuánto los vieron? Maverick. ¿Qué va? Fue hace tiempo, pero menos de 2 semanas. ¿Por qué está haciendo tantas preguntas? Romero. Eso es algo que nos gustaría discutir a bordo. Maverick. ¿En mi barco? Romero. Si es que nos lo permite. Maverick. Lo voy a hacer, porque no pienso dejar a alguien en ese pedazo de madera desvencijado. Romero. ¿Y qué hay de Sky Dick? ¿Lo dejará subir? Maverick. A la mierda, que suba. Total, ya tenemos a una ecuestre con nosotros. Romero y Sky quedaron tan confundidos como sorprendidos. Se miraron mutuamente sin saber cómo responder al capitán del destructor. Nada más llegar a la casa, Will dejó el bidón de combustible en el garaje, y Gaius le mostró a sus amigos todo lo que él consiguió. La noche por poco los alcanzaba, pues ya estaba totalmente oscuro. Las únicas fuentes de luz son un par de velas encendidas y puestas por la casa de los Weston, las suficiente como para que puedan caminar sin tropezar o chocar contra algo. Fue una grata sorpresa el encontrarse con varios bocadillos, que solían consumir a diario cuando se cruzaban con esas tiendas en la calle. Gaius no lo pensó 2 veces antes de empezar a decirles a sus amigos sobre lo deliciosas que era lo conseguido, incluso si luego admitió que apenas probó una de muchas. Pero fue respaldado por Michael. Will regresó al sofá. Pero la comodidad del mismo no le conforta en lo más mínimo. Pues la imagen de aquel cuerpo lo mantenía gélido por el horror indescriptible presenciado. Su hermano Robin le ha intentado hablar, pero Will no responde. Frustrado, Robin desistió y se fue para acompañar al resto, aglomerados junto con la caja traída por el grifo, que se echaba flores a sí mismo por haber traído comida. De Susan y Lucas no hay rastro, están por algún lado de la casa pero prefieren evitar el contacto, luego de tanto conflicto que los ha dejado mal ante todos. Smolder quedó apartada, está de mal humor. Aun con la espantosa imagen grabada en su memoria, que la causaría auténticas pesadillas y severas náuseas, Will se quedó mirando una ventana, tapada por las cortinas, y de la que es imposible ver el exterior. Las voces parlanchinas de los chicos eran más como un eco distante a oídos de Will. Siente una inquietud. Un sentimiento que se disparó cuando oyó un terrible sonido del exterior.